¿Cómo andan? En este video me gustaría ver cómo podremos hacer, si fuéramos la célula, para tratar de cambiar la permeabilidad de nuestra membrana. Es decir, vamos a plantear un modelo muy sencillo y muy simplificado, pero que busca tratar de entender qué factores entran en juego a la hora de cambiar la permeabilidad. Entonces, la idea es que vamos a tener una membrana, ¿no? que es microporosa, tiene muchos microporos, entonces se permite el paso de un determinado soluto a través de esos microporos, pero en el resto de la membrana, digamos, es impermeable al soluto y al solvente. Entonces vamos a plantear un poco y a dibujar algo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una membrana, obviamente no muy bien dibujada, pero bueno, algo aproximado. Supongamos que esta es la membrana, algo así. Esa última línea se me chipoteó. Ahí está. Y esta membrana tiene muchos microporos, es decir, vamos a hacer unas cositas así. Estos son los microporos. Bien. Vamos a dibujar un par. Una cosa así y uno por acá. Bien. Entonces, esta membrana, digamos, permite el paso del soluto dado un gradiente de concentración. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un zoom a alguno de esos microporos, lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos el agujerito, el microporo. Vamos a hacer así. Esta es la coordenada X, en donde acá es el 0, acá es delta, es decir, que el ancho de la membrana es una delta, es delta, digamos. ¿Y qué tengo? De un lado tengo una concentración, vamos a poner C1, y del otro pues, una concentración C2, que digamos que puede ser el citosol, digamos, y el fluido extracelular, como para llevarlo a la célula, obviamente. Entonces, si C1 es mayor a C2, yo ya sé que por la primera ley de Fick lo que voy a tener es un flujo en esta dirección, que le vamos a poner J minúscula S, es decir, el flujo del soluto. Entonces, la primera ley de Fick, ¿qué me dice? Que este flujo está determinado por menos el coeficiente de difusión por la derivada de la concentración con respecto a X. Esta es la primera ley de Fick. Y me determina el flujo del soluto. Por otro lado, también me dice la segunda ley de Fick cómo cambia esta concentración en el tiempo. Recordemos que es la derivada de la concentración con respecto al tiempo es igual a el coeficiente de difusión por la derivada segunda, vamos a poner acá, segunda, eso es un 2, con respecto a X, ¿no? La derivada segunda de la concentración con respecto a X. Entonces, dado la primera ley de Fick y la segunda ley de Fick, nos permite entender un poco que existe un flujo porque hay un gradiente de concentración. Y esta concentración cambia en el tiempo dado por la segunda ley de Fick. Ahora, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tanto C1 como C2 no cambian porque supongamos que ambos espacios o ambos compartimientos, si se quiere ver de una forma, son lo suficientemente grandes que la concentración de esos lados no cambia, ¿no? Entonces, vamos a decir que la derivada con respecto al tiempo de la concentración no cambia. Entonces, existe un flujo, pero obviamente no genera cambios que nosotros, digamos, los podemos despreciar. Entonces, lo que vamos a hacer, dado eso, digamos, lo que podemos ver es que obviamente la derivada de la concentración, la derivada segunda, perdón, de la concentración con respecto a X, multiplicado por la D, obviamente, esto es igual a 0. Que es lo mismo, digamos, que sin la D, obviamente, la derivada es 0. Entonces, de acá podemos ya saber que la derivada de la concentración con respecto a X es una constante. Vamos a poner así, esto es una constante. Entonces, lo que estamos planteando en nuestro modelo es una concentración que varía con X de forma
como si fuera una recta. Entonces, ¿qué tenemos? C1 más la pendiente de la recta, que es C2 menos C1 dividido delta menos 0 por X. Entonces, si yo quiero que el flujo sea en esta dirección que habíamos dibujado, ¿qué es lo que estamos diciendo? Obviamente, que C1 es mayor a C2. Entonces, si me permiten, como si me estuvieran escuchando, digamos, como si estuvieran presentes conmigo, pero lo que vamos a hacer es cambiar y decir que entonces, vamos a hacerlo acá, Cx, la concentración con respecto a X, es C1 menos, ¿qué cosa? C1 menos C2 dividido, esa se me tripoteó ahí, dividido la delta. Lo que estamos haciendo, obviamente, estamos forzando el cambio de signo, ¿no? Y lo estamos dando vuelta. Bien. Entonces, vamos a obtener el flujo. ¿Cuál era el flujo? Es menos D por la derivada de la concentración con respecto a X. Entonces, de acá obtenemos que el flujo a través de un microporo, recuerden eso, es que es menos el coeficiente de difusión por la derivada de la concentración, la derivada de la concentración con respecto a X. Es decir, menos, vamos a hacer un paréntesis un poco mejor, menos, ¿qué cosa? C1 menos C2 dividido delta. Es decir, que si lo acomodo un poquito más, ¿qué me va a quedar? El menos con el menos se me va y me queda justamente un flujo positivo en la dirección de X creciente, ¿no? Entonces, esto le podemos poner delta C. Vamos a hacer mejor la C. Delta C dividido la delta. Bien. Ese es el flujo. Es decir, el coeficiente de difusión, la diferencia de concentraciones, C1 menos C2, esa diferencia es positivo. Y la delta, digamos, el ancho de la membrana dividiendo. Bien, ahora, imaginémonos que ahora quiero saber cuál es el caudal a través de uno de estos microporos, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que si estamos modelizando el microporo así, tenemos, es como si fuera un pequeño cilindrito que tiene un radio A, y vamos a hacer así, y tiene, ¿qué cosa? Un área que sería pi por A al cuadrado. Entonces, esa es el área del microporo. Esa A me salió medio chipoteada. Bien. Entonces, el caudal a través de un microporo, ¿cómo va a ser? Va a ser justamente, vamos a poner la QS, y es el área de un microporo por el flujo a través de ese microporo, es decir, JS. Ahora bien, si yo, por ejemplo, digo, agarro un área A de la membrana, que podría ser toda la membrana, pero bueno, supongamos que agarramos el área A de una membrana, esta es un área A mayúscula, y tiene ¿cuántos? N microporos. Entonces, el caudal a través de esa área A, ¿cómo va a ser? Vamos a ponerle Q mayúscula, y va a ser la cantidad de microporos que tengo en esa área A por el caudal a través de uno de esos microporos. Entonces, el flujo total a través de esa área, vamos a ponerle obviamente J mayúscula, por eso traté de ser cuidadoso con la minúscula y la mayúscula. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué sería? El caudal a través del área A dividido el área A. Es decir, ¿qué me va a quedar? Vamos a hacerlo abajo porque si no me va a quedar sin lugar. ¿Qué me va a quedar?
No, bueno, mejor ahí porque si no nos vamos a quedar sin lugar para después. Nos quedaría, sería N sobre A. ¿Por qué? Por el radio del microporo, perdón, el área del microporo, por el coeficiente de difusión, todo eso lo dividimos la delta, y todo esto por S delta C, que recuerden que es C1 menos C2. Y ese es el flujo total. El flujo total a través de un área, que vamos a poder hacer toda la membrana, va a estar determinado de esta forma. Y lo que podemos identificar acá es, por ejemplo, es decir que esto de acá, la cantidad de microporos dividido el área, es la densidad de microporos, que le vamos a poner una n minúscula. Entonces, con esto ya vemos una forma muy particular, y el que está muy avisbado, digamos, muy despierto, ve algo muy parecido con la ley de Ohm, algo con campo eléctrico, bueno, algo parecido, ¿no? O con el potencial, depende cómo uno vea la ley de Ohm. Y es que lo que podemos ver es que tenemos el flujo total a través del área A, del flujo total del soluto, para que no se confunda con un 5, y lo vamos a dejar así, que es JS, y va a ser igual a la permeabilidad, algo parecido, digamos, a como decir 1 sobre la resistencia o una cosa así, por, ¿qué cosa? El gradiente, perdón, el gradiente no, la diferencia de concentración. Entonces, esta permeabilidad es todo eso que son las constantes del modelo. Es decir, tengo la densidad de microporos de la membrana, tengo el área del microporo, es decir, que en el fondo lo que estoy incluyendo ahí es el radio del microporo, el coeficiente de difusión y el ancho de la membrana. Bien, ahora va lo interesante de todo esto. ¿Por qué hicimos todo esto? ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente, ¿qué podremos hacer si fuéramos la célula para cambiar justamente la permeabilidad de la membrana? Fíjense, vamos a poner con rojo. El coeficiente de difusión no es fácil de cambiar. ¿Por qué? Porque en principio depende del tamaño de la molécula, o sea, del soluto, y va a depender, digamos, de ciertos factores que para la célula no es tan trivial cambiarlo. Entonces vamos a marcarlo con un círculo rojo, que no es algo fácil. Que existe un mecanismo, por ahí puede llegar a existir, pero bueno, en principio no es algo fácil. Después, el ancho de la membrana, lo vamos a marcar en rojo. ¿Por qué? Porque imagínense que para cambiar la permeabilidad, la célula tiene que cambiar el ancho de la membrana. Es decir, o sea, una cosa es un microporo, pero después si yo quiero hacerlo a través de toda la membrana de la célula, tengo que cambiar todo eso, tengo que generar, digamos, gastar energía para cambiar ese ancho de la membrana, lo cual es mucho trabajo y no es eficiente. Existir un mecanismo podría existir, pero en principio no es lo mejor que podremos hacer. Ahora, recuerden que los microporos, en el fondo lo que va a estar haciendo juego va a ser lo que uno lo vería en biología, hace de canales. Entonces, los canales, ¿qué tienen? Tienen puertas. Entonces, lo interesante es que esta densidad de microporos, que podría ser la densidad de canales, tiene un N y un A. Entonces, la cantidad de microporos la puedo cambiar como agregándole a una puerta, que por ejemplo puede cambiar por un ligando o por el voltaje. Entonces, si se abre, se cierra, obviamente cambia la densidad de microporos cambiando la permeabilidad de la membrana. Entonces, yo podría agregarle un sistema de puertas y esto podría aumentar o disminuir. Y por otro lado, ¿qué otra posibilidad tengo? Puedo generar nuevos canales o generar nuevos microporos y cambiar obviamente de nuevo la cantidad de microporos que hay en una determinada A, es decir, cambiando la densidad de microporos. Entonces lo mismo, agregando microporos o sacando, por alguna razón, puedo obviamente aumentar o disminuir. Entonces, en la densidad de microporos,
un factor muy importante y bastante fácil de regular, y es uno de los mecanismos más comunes, para justamente cambiar la permeabilidad de la membrana. Por otro lado, también podríamos cambiar el área del microporo, es decir, por ejemplo, hacer canales más grandes o más chicos, digamos, de sección transversal del área. Pero bueno, nada, en principio uno lo que más común ve es obviamente el sistema de puertas, ¿no? Por un ligando, por el cambio de voltaje. Entonces, esto era un poco lo que quería traer. Tratar de entender, ¿no? Cómo cambiar la permeabilidad de la membrana y qué factores son los que entran en juego. Nada, espero que les haya gustado, obviamente. Si les gustó, se suscriben, le dan like y ahí me ayudaría un montón, digamos, a tratar de traerles más contenido de esto que a mí me gusta un montón. Así que nada, nos vemos en otro video más adelante. Chau.